ciclo de charlas del Centro Regional de Sismología para América del Sur. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, es la doctora Scioli Pérez Campos. Nos dará una charla sobre efectos de quedarte en casa en el ruido sísmico en México. La doctora Scioli Pérez Campos es ingeniera geofísica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su desempeño académico fue reconocido por la UNAM con la medalla Gavino Barreda a nivel preparatoria y licenciatura. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Stanford, así como una estadía postdoctoral en el Instituto Tecnológico de California, Caltech, donde también ha sido investigadora visitante. Desde el 2004 imparte clases en la Facultad de Ingeniería y en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Del 2008 al 2010 fungió como representante técnico de México ante la Organización para el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares de la Organización Nacional de la ONU. Fue parte de la mesa directiva de la Unión Geofísica Mexicana, siendo presidente en el periodo 2016-2017. En el 2016 recibió por parte de la UNAM el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por su labor en docencia, investigación y difusión de la cultura. En junio de 2019 recibió por parte de la Escuela de Ciencias de la Tierra, Energía y Ciencias Ambientales de Stanford el reconocimiento por su carrera profesional como exalumna de esa institución, por sus logros y contribuciones en Ciencias de la Tierra. Actualmente labora como investigadora titular en el Departamento de Sismología, estudiando la estructura sísmica de la zona de subducción del noroeste y de la Ciudad de México, así como las características de la fuente de sismos mexicanos, y es la jefa del Servicio Sismológico Nacional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro de la mesa directiva de la Sociedad Sismológica de América y de la Comisión Sismológica de Latinoamérica y del Caribe, así como del Comité Científico Asesor de Fenómenos Perturbadores de Carácter Geológico del Sistema Nacional de Protección Civil. La doctora Scioli, aparte de todos estos pergaminos profesionales que tiene, también es una reconocida atleta, es una deportista y es maratonista. Y realmente es admirable tener esa afición. No cualquiera puede correr 40 kilómetros como ella lo hace. También quiero aprovechar la ocasión para agradecer a las instituciones que colaboran con nosotros, como la Universidad de Ingeniería, la Universidad de San Marcos, la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, el, el, el Observatorio San Calixto de Bolivia, la Institución Nacional de Prevención Sísmica de Argentina, la Universidad de Sao Paulo de Brasil, el Fundisis de Venezuela, etc. Bueno, es un placer y un honor tener a la doctora Scioli Pérez Campos como conferencista en este ciclo. Dejo con ella ahora para que pueda darles su charla. Adelante, Scioli. Muchas gracias, Leandro. Nada más si me pueden confirmar que me escuchen y que vean mi primera diapositiva. Se ve bien, se ve bien. Se escucha muy bien. Excelente. Primero que nada, muchísimas gracias, Leandro, por esta invitación. Estamos los más difíciles en nuestras vidas, pero viéndolo desde el lado positivo, pues estoy ahorita con ustedes en al sur del cine, compartiendo este momento y platico sobre lo que hemos visto aquí en Ciudad de México. Entonces, creo que es de las grandes ventajas que nos ha dejado esta situación, que es una comunicación todavía cercana. Hoy les voy a platicar sobre el efecto que ha tenido el quedarnos en casa, que así es como le han llamado aquí en México, a el confinamiento por la presencia del COVID-19. Vamos a platicar un poco sobre cómo se sismograma, a qué nos referimos al ruido sísmico, un poco del trabajo que he hecho en mis estudiantes, el análisis de antropológico, un poco en estos aspectos y con cómo se han los sismogramas y los datos por la pandemia. Un ejemplo de una
estación México. Esta se ubica en la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca, justamente en el estado en el que fue el sismo el pasado martes 23 de junio, de magnitud 7.4, y dentro de ella se tienen 2 cuartos. En uno se alojan los sensores, en la figura en medio vemos el sismómetro, un ST2, que es el componente principal de nuestras estaciones en todo el país. Y a la derecha recorder de un registro de 24 horas de justamente para el primario. Registros antes. Recordar que los sismogramas pues necesitamos de 3 componentes para poder caracterizar el movimiento en sus direcciones, y cada una de estas está orientada en norte, sur, este, oeste y vertical. Vemos con detalle uno de estos helicordes. Este es otra estación, también en Oaxaca. Aquí tenemos 40 horas. Después vemos la presencia de un sismo. Este se encuentra en lo que conocemos como el istmo de Tehuantepec, que es la zona más delgada, más estrecha del país. Y ahí muy cerquita donde ocurrió este evento magnitud 4.4 se encuentra este Romero. Si es un acercamiento, pues se puede ver más claramente la llegada de las ondas P y la llegada de las ondas S. Ahora también tenemos regionales. Aquí que ese día ocurrió en Grecia, de magnitud 6.2. Ahora, ¿qué es el ruido sísmico? Pues es justamente todo lo demás que no es el ruido, no es, nos interesa a nosotros, pues los sismos, y no cualquier otro movimiento que sea diferente a una señal de un sismo. Podemos pensar en términos de sonido, que se trata de todos estos ruidos extraños que son ajenos a lo que sería mi voz, mientras que en el ruido pues sería todas estas vibraciones que experimenta el suelo, que no son en sí los vientos. Entonces, si vamos a nuestro ejemplo recorder, pues vemos que las líneas no están en cero, no es una línea horizontal, mientras no hay eventos. Entonces, aquí podemos ver un evento y antes y después vemos que el suelo se mantiene vibrando. Ahora, ese ruido puede tener 3 fuentes principales: una es instrumental, otra es neurológica y otra es cultural. Generalmente lo analizamos en términos de contenidos frecuenciales. A su izquierda ven arriba una imagen en tiempo de diferentes señales. Pues sería instrumental, estas se un pulso de calibración al sensor, o cuando tenemos una interrupción del envío de datos a la línea morada, o cuando le damos un centro más al centro, que sería la línea. Es que el verde y el rojo, pues vemos aumento de datos correspondiente a sismos locales o a telesismos. Y cada una de estas señales tiene su correspondiente en el mínimo de la frecuencia, y generalmente presentan este tipo de gráficas que se comparan con las líneas negras. Líneas negras corresponden a, denominamos en los modelos de ruido de Peterson de 1993. En ese trabajo, Peterson lo que hizo fue analizar el registro de todas las estaciones de la red mundial, de la GNS, y establecer los rangos de ruido normal para esas estaciones. De tal manera que cuando nosotros vamos a instalar una estación, tomamos esas curvas de referencia para asegurarnos de que no salgan, sobre todo de la zona de alto, para garantizar que tenemos una buena calidad en nuestros datos. Y entonces las señales que vemos arriba
se traducen en frecuencias en las señales que vemos abajo. Entonces, por ejemplo, el telesismo sería que se observa aquí con este chipote que corresponde al contenido de frecuencias bajas. Si se dan cuenta, está en periodo en el eje X, entonces correspondería a frecuencias bajas este alto contenido para esa señal del telesismo. Mientras que el sismo regional va a tener un contenido alto en frecuencias altas en periodos a su izquierda. Y por otro lado vemos el centrado de masas, cómo se presenta en amarillo, el pulso de calibración, cómo se presenta en magenta, y el morado, cuando tenemos allí un gap. Observa por aquí. El ruido, que es esa señal azul, que dice ahí datos quietos, pues en realidad no están quietos. El ruido se representa con esta línea azul en la de... Ahora, ¿cuál es el origen de tener esta señal en azul? Decía yo, podemos tener de origen meteorológico, que corresponde a vibraciones ambientales generadas por climatológico, ruido incidental, que tiene que ver con lo que está dando con el instrumento, o ruido cultural o antropogénico. Entonces, ruido incidental, podemos tener la difusión de los mecánicas, las que se calientan y se enfrían. Podemos tener ruido eléctrico en sus componentes, podemos tener ambientes de convección dentro de este mismo equipo, o pues también no olvidarse que tenemos una parte mecánica y que puede haber una relajación de los materiales y por lo tanto empezar a ver alguna tendencia o algún desfase. Ahora, ¿cómo se observa también este ruido electrónico? No solo como los gaps o como los ruidos instrumentales, como los aquí en una, ese es uno clásico, una muestra clásica de que hay un ruido de muy alta frecuencia o de alta frecuencia que es muy insistente relacionado con ese ruido electrónico. A su derecha es un ejercicio de curvas de ruido por día. La fecha está a su derecha. Son días en 2005 para una estación en el sur de la Ciudad de México, hacia el sur de la Ciudad de México, en el estado de Morelos, el estado vecino, y cada un día al día en discontinuo a la noche. En términos meteorológicos, pues, que es ruido, pueden provenir, por ejemplo, el viento mueve los árboles tienen raíces, estas están acopladas con él, y tener mucha presencia de árboles cercanas a la estación, pues lo que estaremos viendo es justamente ese movimiento, cierto periodo largo de los... Un ruido muy prominente es el oleaje marino y el golpe de las olas marino. Se presenta en todos los continentes, también en su interior, y se puede ver aquí en las gráficas de ruido de la derecha, que son similares a la anterior que le presenté, con este pico entre los 3 y los 7 segundos. También pueden presentar de presión rica o el corrimiento de cuerpo, por ejemplo, de ríos o arroyos. En la derecha se resaltan dos zonas, que estaba hacia el centro norte de México, hacia el Golfo de México, y la otra que se encontraba pegada al Pacífico. La de abajo está el Pacífico, la de arriba al Golfo de México, y ahí una línea verde que resalta en periodos eso se presenta un día para las del Golfo de México, cuando un huracán llamado Gert en el 2005 a las costas
Golfo de México. Es un aumento del oleaje y se ve claramente en el ruido de esa estación. La de abajo, la estación pegada al Pacífico, pues se ve un mismo efecto cuando llega el huracán Dora, también en las fechas de 2005, y hay un aumento por ruido en de 2 segundos. Ahora, el ruido antropogénico. El ruido antropogénico, pues se refiere a todas esas vibraciones relacionadas con la actividad humana. Y esto va desde caminar de las personas, el tráfico. Y aquí también hace sentido que en la Ciudad de México que están escuchando si ustedes están en el centro de la ciudad, esos son los sonidos que escuchan. Es una ciudad bastante con cuidado de trabajo. Las imágenes que están viendo es en el centro capitalino, se ve el Palacio de Bellas Artes y pues toda actividad que hay en esta zona. Y por otro lado, también quiero resaltarles todo esto que están ustedes escuchando, pues es ruido y ustedes están tratando de enfocarse en mi voz, que sería... entonces, el ruido antropogénico, pues es pasos, vehículos, maquinaria pesada, fábricas, motores, etcétera. Todo lo que está induciendo estas vibraciones que tiene algún origen humano. En 2007 hicimos un experimento con un partido de fútbol. Entonces, lo que ven arriba es Ciudad Universitaria. Esto es muy grande, donde está la Universidad Nacional Autónoma de México, es el campus principal. El punto rojo, donde tiene la marca de CUIG, es donde se ubica el Instituto de Geofísica y el Servicio Sismológico Nacional, y ahí se encuentra una estación sismológica. Y en la izquierda, con la marca PUMAC, es el Estadio Olímpico y donde instalamos una estación sismológica temporal durante un partido. Ahora, esa distancia entre estas dos estaciones es aproximadamente de 2 kilómetros. Y lo que ven abajo es un espectrograma de un día completo. El tiempo está en la vertical, en la horizontal está la frecuencia y se ve claramente la diferencia en los niveles de ruido y en las amplitudes de la señal entre lo que es la noche, que se ve con muchísima menos amplitud, con lo que es el día, que se ve más rojita la señal. Y en particular, ese fue un domingo y se ve aquí en el recuadro donde el tiempo durante el cual ocurre un partido de fútbol en este estadio y cómo se pinta, es decir, tiene mayores amplitudes la señal y más contenido de frecuencias en aproximadamente 2.5 Hz y sus múltiples. También aquí se ve muy claramente un eventito que ocurrió el día previo al partido, y el rojo que recorre todo el tiempo corresponde al ruido de este golpeteo de las olas en el océano que les comentaba que es un ruido prevalente en la señal. Entonces, ese juego fue un juego entre Pumas, que es el equipo de la universidad, y Boca Junior, que pues es un equipo de Sudamérica. Y lo que ven en la señal en negro es el sismograma de las no son 24 horas, son unas cuantas horas del partido. Y luego ven en verde está marcado la duración del partido. Entonces, lo que quiero que vean es, abajo hay un pequeño video que espero se logre notar, y justamente ese video es en la zona roja,
en donde empieza, hay un gol del equipo local de Pumas, y no sé si alcancen a notar en el video, pero está la gente saltando en el estadio está ya lleno, hay una canción, una porra que canta pues de la afición, que dice: "¿Cómo no te voy a querer? Soy piel dorada y sangre azul". Y entonces hay un salto sincrónico en todo el estadio de la afición. Y eso se puede ver muy bien en la amplitud de la señal, eh, eh, y cómo va perdiendo esa sincronización el salto hasta que pues ya todos se cansan de saltar, se sientan y se calma la señal. Pues esa señal es suficiente para verse 2 kilómetros de distancia y poder ser detectada. Y de hecho fue así como se conoció este fenómeno, que le llamamos ahora pumagrama, porque un estudiante estaba en el Servicio Sismológico Nacional de Guardia y empezaba a sonar una alarma que se tenía cuando esa estación excedía cierto umbral en su amplitud, y pues eso significaba que podría estar llegando algún evento de algún lado y que ella como estudiante tenía que hacer el análisis, y pues ahí iba ella diligentemente a hacer el análisis, pero no encontraba ningún sismo. Y después de varias falsas alertas, pues se dio cuenta que se puso a ver el partido y se dio cuenta que estaba correlacionado con el partido, y pues así nació el pumagrama. Y bueno, pues con Diego Melgar, que fue estudiante de licenciatura y en la Facultad de Ingeniería, pues nos divertimos un poco analizando esos pumagramas, haciendo una cuenta y dándonos y viendo que los partidos de los Pumas más populares y de más interés eran los que generaban más pumagramas, y los partidos aburridos con equipos que no estaban muy bien en la liguilla ese año, pues eran los que generaban menos pumagramas, es decir, pues la afición no estaba tan interesada. Y lo que pueden ver arriba, en las señales de arriba, pues son las señales como se ven en la estación en el instituto, y la estación que se colocó dentro del estadio. Pueden ver que son muy similares, sin embargo, pues se ve el retraso en el arribo en la estación de Seúl, y ese retraso es equivalente a la velocidad de las ondas que hay en Ciudad Universitaria, que son basaltos. También hubo en México mucho revuelo con el Mundial de 2018, porque resulta que México en su primer partido le ganó a Alemania, y pues pueden imaginar que eso no es cualquier cosa. Entonces empezó a algún aficionado, sismólogo aficionado, no sé si llamarlo sismólogo, pero algún aficionado, mandó una imagen de un sismograma diciendo que la afición había provocado sismos en México por haberle ganado a Alemania. Y entonces, bueno, pues como sismólogo interesado en el ruido sísmico antropogénico, pues nos dimos a la tarea con otro estudiante de licenciatura en ver qué es lo que había pasado, porque además ese día coincidió que efectivamente hubo un sismo poquito después de que terminara el partido. Entonces había que aclarar muchas cosas en términos de medios y de población, y quitar algunos mitos que se empezaban a crear. Entonces, en la imagen del medio, en la imagen de la izquierda, lo que ven, se marca ahí en el recuadro, es el centro de la Ciudad de México, donde hay una gran plancha que conocemos como el Zócalo, y ahí se habían instalado pantallas gigantes para que la gente pudiera ver los partidos. Entonces había decenas de miles de personas ahí congregadas en esa plancha, en ese partido. Lo que hicimos fue, después de ese partido, fue instalar un sismómetro justo en la esquina de esa plancha para poder registrar si hasta dónde estaba llegando la señal y cuánta energía se estaba generando a partir de esas emociones en los partidos del Tri, que así es como llamamos a la selección de México.
Entonces, en la imagen de en medio lo que les muestro es el sismograma de 24 horas de un día de partido. Ese partido fue contra Corea, ahí en magenta se marca el tiempo del partido y pues pueden ver esos 4 grandes picos durante el partido. Ahí se puede ver claramente cómo la amplitud decae durante la noche y cómo aumenta durante el día, siendo más alta en la zona del partido y con esos 4 grandes picos. Si hacemos un zoom, que es lo que está abajo, en la señal de abajo, pues se ve que al menos uno de los picos coincide con el gol de México, el segundo es un poquito más tarde del gol de México, se ve un último gol de Corea y como nadie celebró. Y en esos picos que están en medio es justamente el medio tiempo y hay un animador que quería ver si se veía la señal en Ciudad Universitaria y como la veíamos en el Servicio Sismológico Nacional, pues pidió al público que saltara y pues generó esos 3 piquitos que se ven en el medio tiempo, los cuales cabe mencionar no se vieron en las estaciones hasta Ciudad Universitaria y por supuesto pues no se ven como sismos. ¿Cómo se ven estas señales? Pues se ven como las de la derecha abajo y pues a estas las bautizamos trigramas porque pues es la afición celebrando al Tri, que como decía es como conocemos a la selección mexicana. Y entonces lo que hicimos fue buscar estas señales con procesos de cross-correlación en las duraciones, en las señales durante cada uno de los partidos de México y donde tuvimos grandes correlaciones, pues veíamos que efectivamente se trataban de trigramas y veíamos en qué momento se presentaron. Entonces México jugó contra Alemania, luego Corea y luego Suecia, clasificando a octavos de final y vemos cómo con Suecia perdió el partido 0-3, pero aún así logró clasificar de tal manera que los trigramas pues no se presentaron durante el partido, pero sí se presentaron tras el anuncio de haber calificado a octavos de final. Y bueno, pues lo que hicimos fue buscar esa señal también en la estación más cercana permanente de la red sísmica del Valle de México y pues vimos que sí se podía ver señales similares para el partido de Alemania, para el partido de Corea, para el de Suecia y inclusive para el de Brasil, que fue el último juego que jugó la selección. Aquí lo que nos dimos cuenta es que no eran las mismas señales, no era que la energía en el centro de la ciudad estuviera alcanzando hasta esta estación, sino que había muchos otros centros similares con grandes concentraciones viéndolos en pantallas gigantes, o bien alguna estación estaba cercana a algún bar donde también se concentraba la gente a ver los partidos, y entonces lo que estábamos viendo en cada estación quizás era esas concentraciones y celebraciones locales. Entonces, bueno, pues no provocamos ningún sismo, a pesar de haberle ganado a Alemania, pero lo que sí provocamos fueron trigramas, no muchos porque se nos acabó la emoción después del partido de Brasil, que México ya no siguió. Entonces, ¿cómo se ve ese ruido antropogénico en esos espectros en esos densidad, ay, se me fue el nombre, PCDs, densidad espectral de potencia? Entonces, lo que vemos aquí es justamente la curva de ruido, que son estas curvas en el espectro de potencia, para la estación DCU, está en Ciudad Universitaria, y vemos en continuo el día y en discontinuo la noche. Y lo que vemos es que son muy similares estas curvas hasta aproximadamente 2 segundos. Pero para frecuencias altas, hacia la izquierda, vemos cómo se distancian unas de las otras. El color corresponde a si se trata de las componentes horizontales o verticales. Y vemos cómo hay un gran nivel de ruido durante el día comparado con durante la noche. Entonces, durante la noche la estación parece tener niveles adecuados por debajo de los niveles de Peterson, mientras que durante el día, pues estos niveles se exceden. Y cabe mencionar que
el día empieza a las 5 de la mañana y termina a las 11 de la noche. No solo por la actividad que ocurre dentro de Ciudad Universitaria, sino, como pueden ver, estamos al lado de una colonia bastante poblada, y no solo eso, sino que si alcanzan a ver este trazo lineal a la derecha, en la frontera entre la colonia y Ciudad Universitaria, pues se trata nada menos que el metro de la ciudad. Es una de las estaciones más importantes, que es justamente la de Ciudad Universitaria, que sirve como conexión del transporte público que llega del sur de la ciudad, sobre todo, o del sur oriente y del sur poniente. Entonces, el asunto es que generalmente nos estamos tratando de deshacer de esta señal, que es ruido, y mantener solamente la señal que corresponde a eventos. Sin embargo, la sismología ha evolucionado, diría yo, en los últimos 20 años, de tal manera que el ruido ya no es solo ruido, sino que se ha convertido en una señal muy importante. Por un lado, están nuevas metodologías de sismología ambiental, y lo que se busca con el ruido es el poder detectar diferentes fuentes y poderlas caracterizar. Una de ellas permite caracterizar el flujo de sedimentos en río, como es el trabajo propuesto por Weinan Chao en 2019 y colaboradores, donde tras un monzón lo que empiezan a ver es cómo aumenta el nivel de ruido en la vertical, con el paso de los días y con el paso del monzón, y por lo tanto con las lluvias. Esta estación se encontraba cerca de un río, y lo que ellos interpretan con su análisis es que lo que está aumentando es el flujo de sedimentos en el río, producto de la bajada de las aguas de las grandes lluvias que se están dando, y cómo cuando estas disminuyen al pasar el tiempo, pues también disminuye el ruido. Entonces, el monitoreo del ruido sísmico se ha convertido en una herramienta para monitoreo de flujo de sedimentos en ríos, pero también de posibles deslaves o lajares. Otra línea de investigación es el monitoreo del nivel de acuíferos. Este es un trabajo de Kim y colaboradores de 2019, en donde ellos comparan el nivel de ruido visto aquí en la línea gris contra cambios en las velocidades en rojo, y los niveles de un pozo en azul. También se da en una época de monzón, y hay un llenado del manto acuífero, y con ello del nivel de agua, y con ello un cambio en la velocidad de las ondas, y con ello también un cambio en los niveles de ruido sísmico. Y bueno, lo que ahora ya nos parece clásico, que es la determinación de la estructura interna, utilizando cross correlaciones de ruido para determinar las funciones de Green entre estaciones y poder invertir a la estructura. Vemos dos ejemplos. Uno es de Castellanos y colaboradores 2018 para el centro sur de México, justamente en el estado de Oaxaca, y para determinar la corteza y también un poco la geometría de la placa subducida, la placa de Cocos. Y en el ejemplo de abajo a la izquierda, es de Spica y colaboradores tratando de determinar la estructura sísmica del volcán de Colima, uno de los volcanes más activos de México. Ahora, pues cada estación tiene diferente nivel de ruido. Este ejemplo, el de arriba, es de un experimento temporal que tuvimos con 100 estaciones, cada una instalada a 5 kilómetros una de la otra, y las curvas de la izquierda corresponden a cada una de las estaciones, es la colección completa. Entonces podemos ver que en ese día, es un solo día, algunas tuvieron problemas instrumentales, como se ve aquí en las curvas de abajo en verde, azul y rojo, y algunas otras tenían un muy alto ruido antropogénico. Si vemos, esas corresponden a una latitud aproximada de 19.5 grados norte, y eso es donde se encuentra la Ciudad de México. Entonces, en la imagen de la izquierda son todas estas curvas
donde el color se muestra en la amplitud en decibeles, y el eje horizontal es el periodo y el eje vertical es la latitud, de tal manera que hasta abajo estamos en las costas del Pacífico y hasta arriba estaríamos casi llegando al Golfo de México. Y lo que vemos ahí marcado con estrellas son la ubicación de las ciudades principales por las que cruzó este experimento, cruzando por Ciudad de México, DF, y cómo en esas ciudades es donde se ve la amplitud del ruido en periodos bajos, altas frecuencias, lo más alto. Generalmente, pues lo que buscamos es tener un nivel de ruido mínimo para tener buenas señales, pero bueno, hay veces que no se puede evitar. Alguno de los problemas es que la contribución de ruido también depende del entorno, inclusive de la geología. Por ejemplo, una roca muy competente, pues es muy buena transmisora. Entonces, si tenemos una carretera, aunque sea lejana, si estamos sobre roca es más probable verla que si estamos sobre sedimentos, aunque claro, estar sobre sedimentos implica otra complicación, que es el efecto de sitio. Ahora, ¿cómo trabajamos las curvas de ruido para caracterizar toda la estación? Y eso es usando la distribución de las curvas. Entonces, lo que ven a su izquierda son la colección de curvas tomadas cada minuto y graficadas para 24 horas. Y vemos que están la mayoría concentradas en este rango. Entonces, con eso podemos sacar toda la estadística de estas curvas de ruido y su caracterización. Desafortunadamente aquí puse otra estación, pero básicamente la idea es esta, que lo que tenemos es una función de densidad de probabilidades. En cada vertical podríamos tener eso, y lo que vemos es el rango de la distribución de las curvas de ruido, de tal manera que el magenta me indica el percentil 95 y la curva cian el percentil 5 y la curva negra el percentil 50 o la mediana de la distribución. Es decir, está concentrada sobre todo el ruido dentro de ese rango de la curva cian y la curva morada. Entonces, podemos hacer esto para todo el periodo de operación, podemos hacerlo para una hora nada más o un periodo corto. Aquí, inclusive, el analizar el ruido de esta manera me permite ver diferentes efectos que se hayan tenido en la estación, como son las calibraciones, pérdida de datos o algunos eventos. Hicimos esto para caracterizar todo el ruido de todas las estaciones del Servicio Sismológico Nacional y tratar de buscar algunas variaciones. Entonces, este es el ejemplo de 2016 y cada una de estas curvas corresponde a un mes, a la curva, a la mediana de la distribución del ruido durante un mes. Entonces, el color corresponde a cada mes, entonces viene de enero a diciembre. Y como decía, es durante todo el año para una sola estación. Es Mazatlán en las costas del Pacífico, Morelia en el estado de Michoacán, donde fue el sismo del 85. PZ es la equivalente de la estación que les mostré en Ciudad Universitaria, se encuentra en el mismo lugar. Entonces, lo que pueden ver, por lo menos es muy claro en Mazatlán, cómo en los meses de invierno, este pico es mucho más alto que en los meses de verano, mientras que el pico en 2 segundos es más alto en los meses de verano que en los meses de invierno. Y esto es por la temporada de lluvias, la temporada de secas, la temporada de vientos. Entonces, los vientos principalmente se dan muy fuertes en el invierno, mientras que los huracanes se dan muy fuertes en el verano. Entonces, de ahí que se vean esos dos picos diferentes en diferentes épocas del año. El ejemplo de Morelia quise destacarlo porque se ve en la curva negra que corresponde a diciembre, se ve una anomalía muy alta en altas frecuencias. Recuerden que esto está en periodos, entonces en periodos muy bajitos y altas frecuencias. Y esto se debió a que al lado de la estación se tuvo una construcción. Entonces, es netamente ruido trompogénico durante ese mes de diciembre de 2016.
Y la de abajo, que es la estación de Pozo en Ciudad Universitaria, y que también se ve la variación temporal sí, de temporada, de invierno-verano. Ahora, podemos tener para diferentes años los mismos meses para ver si solo fue un comportamiento de ese mes o si es perenne en todo el tiempo, ¿no? Entonces, aquí les presento nuevamente dos estaciones, PZ y G, que corresponde a Ciudad Universitaria, y Cayaco, que también está en las costas de Pacífico, muy cerca a Acapulco, para mejor referencia. Y vemos cómo, por ejemplo, CU tuvo problemas en los sensores, en la vertical sobre todo, en el año 2013, ¿no? Entonces, esta herramienta de análisis de ruido también nos ayuda a diagnosticar problemas con las estaciones. También hubo problemas en 2012. Entonces, el problema comenzó en noviembre de 2012 y terminó a mediados de 2013. Y aquí, a finales, perdón, en noviembre de 2013. Entonces, podemos ver ese problema, cómo evoluciona. Y, por ejemplo, también en Cayaco hubo problemas en septiembre de 2015 en la componente vertical. Lo que ven aquí arriba es la caracterización de todas las estaciones del Servicio Sismológico Nacional, cuya distribución se ve en el mapa de la izquierda, son 63 estaciones, y el ruido en general en la mayoría de ellas queda dentro de las curvas de Peterson, excepto por alguna que se alcanza a apreciar aquí arriba de las curvas de Peterson en frecuencias altas, que corresponde justamente a la que se encuentra en Ciudad Universitaria. Y abajo está la caracterización de ruido de la red del Valle de México. El Valle de México comprende la Ciudad de México y la zona aledaña. Es en el mapa de abajo a la izquierda. Entonces, tenemos la zona más densamente poblada del país, y de ahí que el ruido antropogénico sea tan alto en estas estaciones. En particular, quiero llamar su atención a la curva amarilla, que corresponde a la estación ICBM, que se llama Iztacalco, la cual se encuentra en el cruce de dos avenidas muy grandes dentro de una escuela de nivel medio superior. Entonces, pues es toda la condición para una situación de muchísimo ruido. También quiero que vean la de color azul oscuro, que se ve claramente en la componente este, por debajo de la curva verde. Esa es la estación BJBM, que es Benito Juárez, que se encuentra en una casa de cultura, también pues rodeada de muchísimo ruido. Y está una gris, déjenme tratar de ubicárselas, se ve mejor en la THBM, que se ve cerca de la curva verde en la este, en la norte y en la vertical, también con alto ruido. Y por último está la de... Creo que son las tres que les pongo. Sí, son las tres que les pongo más adelante, por eso es que las quería resaltar. Entonces, la de menor ruido es la de TH, la de mayor ruido es la de IC. Entonces, ¿qué ha pasado en México? Bueno, pues en México nos enteramos de los casos de COVID en China a inicios del año. Lo empezamos a escuchar en las noticias, y el 29 de febrero tuvimos en Televisión Nacional la primera conferencia de prensa que dio el subsecretario de Prevención y Seguridad de la Salud, que es el doctor López-Gatell, que es quien está hablando en la imagen de arriba a su izquierda. Y desde ahí, pues, hemos tenido más de 100 conferencias con él, una diaria, en el cual nos presenta la situación de COVID en México. Y entonces ahí nos dijo que iba a ser una epidemia larga, que estábamos ya teniendo los primeros casos, que eran casos importados, y que nos iba a estar informando de cómo venía el asunto. La imagen de la derecha corresponde a la situación del 13 de marzo. En el 13 de marzo ya teníamos 26 casos confirmados.
con la distribución en los estados en rojo. Había por ahí algunos ya sintomáticos que se habían confirmado, y ese punto fue muy importante, y resalto esa fecha en específico, porque ahí se nos dijo que estábamos a punto de entrar a algo que se denominó fase 2, en la cual ya no solo eran casos importados, como lo era hasta ese momento, sino que íbamos a tener ya casos endémicos, y que íbamos a entrar a algo que íbamos a conocer como la jornada de sana distancia. Y que entonces se nos pedía que a partir de ese lunes siguiente, que era 16 de marzo, empezáramos a prepararnos para irnos a trabajar a nuestras casas y a pues diseñar nuestro plan de confinamiento. De tal manera que en la universidad, ese fue un fin de semana largo, el lunes fue un día feriado, y el martes en la universidad nos recibieron para pues prepararnos para irnos, y se nos pidió inclusive que a partir del miércoles la población de alto riesgo ya no se presentara. Entonces empezó inmediatamente una disminución de gente en la calle y gente en las escuelas. Y el 20 de marzo fue donde se nos dijo, se nos presentó a este personaje conocido como Susana Distancia, y se nos dijo que el 23 de marzo arrancaba justamente esta jornada de sana distancia, en donde nos íbamos todos de confinamiento. No nos dijeron así, nos dijeron la sana distancia y quédate en casa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a empezar, solo les voy a presentar el caso de esas 4 estaciones que me parecieron las más evidentes y más icónicas. La primera es la de ICBM, que les decía, Iztacalco, en el cruce de 2 avenidas principales, dentro de una escuela de nivel medio superior, con una gran población de estudiantes, miles de ellos, y lo que vemos en la imagen de colores es las curvas de ruido a lo largo de todo el año. De la izquierda empieza el 1 de junio y a la derecha termina el día 20, bueno, dejé de esto el 2 de julio, entonces hasta el 1 de julio. Y el color corresponde al nivel de estas curvas de ruido en el espectro de densidad de potencia. Está en decibeles, que son las curvas que ya vimos anteriormente, y la vertical está en periodos. Este es todo el rango, y podemos ver cómo hay efectos en los fines de semana. Las líneas verticales punteadas son discontinuas, corresponden a la delimitación entre semana y fin de semana. Si ven espacios blancos es porque ese día no hubo transmisión de datos, algún problema con la transmisión o eléctrico en la estación, y ahí vienen marcadas las fechas icónicas durante toda esta jornada. El primer anuncio del 13 de marzo, que ya les comentaba, la declaración de la fase 2, que ahorita les comento de qué va, la última llamada, porque el doctor Gatell salió a decirnos que teníamos que quedarnos en casa sí o sí, si queríamos que esto no estuviera más feo, el inicio de la fase 3, que ya les diré de qué va, municipios verdes, que ya les diré de qué va, el semáforo naranja en algunos estados del país y el semáforo naranja en Ciudad de México, que les explicaré cada una de estas etapas. Pero lo que quiero que noten es cómo se da este cambio en los niveles de ruido a partir del primer anuncio. No se da a partir del inicio de la fase 2 o de la jornada de sana distancia o del confinamiento, sino desde el momento en el que se nos dice ya viene y empiecen a prepararse. Esta es otra estación. Esta se encuentra en una de las zonas más densamente pobladas de la estación, de la Ciudad de México, en Tláhuac se llama. Sin embargo, no se encuentra dentro de la parte poblada, sino en una reserva ecológica. Y esto la hace, pues, un poco inmune al nivel de ruido antropogénico. Sin embargo, sí se llega a apreciar el cambio en los niveles. Aquí no es tan obvio, pero en otras gráficas que les mostraré se alcanza a apreciar. Esta es otra estación, la de BJBM, la que les decía que está dentro de una casa de cultura, y también se ve claramente ese cambio en el nivel de ruido a partir del primer anuncio. Y finalmente la de Ciudad Universitaria,
la de Pozo, la famosa que registra los pumagramas, y vemos cómo también es muy obvio el cambio de nivel de ruido a partir del primer anuncio. Ahora, ¿en qué consiste esto de los municipios de La Esperanza o los municipios verdes? Pues resulta que a partir del 18 de marzo, una semana antes, un par de semanas antes, el 1 de mayo, nos empezaron a decir que pues teníamos que empezar a regresar a una nueva normalidad y que esto iba a estar basado pues en los contagios y los casos que se tuviera. Y estos municipios de La Esperanza o municipios verdes son municipios en el país donde no se ha presentado ningún contagio. Esta era la imagen en ese momento, que cambió rápidamente a la semana siguiente, y pues ya algunos verdes dejaron de ser tan verdes, y en esos municipios se supone que se puede regresar a la normalidad y a las actividades, puesto que los municipios vecinos tampoco tienen contagios, pero están al lado de un contagiado, entonces toda la movilidad social podría implicar contagio, entonces son como los municipios de contención, y los verdes serían los que se esperaría que se mantuvieran verdes siempre y cuando no tuvieran movilidad entre ellos. Entonces esto parecía demasiado complicado. Entonces se fueron a otra modalidad, que eran los semáforos de riesgo, y esto es a nivel estatal. Y entonces tiene 3 niveles. El nivel rojo es que no se puede hacer nada, excepto las actividades esenciales. Todos los demás nos seguimos quedando en casa. Naranja, donde hay ya una reactivación de algunas actividades económicas, aforos de 30% en algunas de estas actividades, inclusive de 25% en algunas otras, pero se mantiene la gran mayoría de actividades todavía sin operar. En amarillo se abren algunas actividades hasta el 50% de aforo, y empiezan a integrarse nuevas actividades con 25% de aforo. Y verde, pues ya estamos todos de regreso, incluidas las actividades escolares. No hay actividad escolar presencial hasta el semáforo verde. Entonces, se nos dijo que esto empezaba a operar a partir del 1 de junio, y el 1 de junio lo que se vio fue el mapa que está abajo de fondo, en donde solo 15 estados de los 32 que son en México tuvieron ese semáforo naranja, y por lo tanto empezaron algunas actividades económicas. El 28 de mayo era el que está a su derecha, que prácticamente todos los estados seguían en rojo. Perdón, el de abajo es el del 15 de junio, y el de arriba es en el que nos encontramos actualmente. Entonces, la Ciudad de México ya estamos en semáforo naranja, entonces algunas de las actividades se han retomado, pero de manera escalonada. Por ejemplo, hoy se abrieron estéticas con un aforo de 30%, un punto importante si alguien quiere ir a hacerse un corte de cabello. Entonces, nos acercamos a la banda de frecuencias altas, que es donde está el ruido antropogénico, para ver con mayor detalle esos cambios en los niveles. Y lo que se puede ver es la reducción notoria de ese cambio de nivel de ruido a partir del primer anuncio del 13 de marzo. Y eso es porque todas las instituciones escolares empezamos a quedarnos en casa. Y empezamos a aplicar protocolos de trabajo desde casa. Lo otro que se ve es la semana de los días santos, que corresponde a la semana del 6 al 13 de abril, es donde se tiene un mínimo importante, una reducción muy importante de ruido. Pero si nos vamos ya a la parte del regreso, cuando se ve el inicio de los municipios verdes o los municipios de La Esperanza, vemos cómo empieza a incrementar nuevamente el nivel de ruido. Sigue incrementando hasta el semáforo naranja, pero reduce un poquito o se mantiene a pesar del semáforo naranja en Ciudad de México. Esto lo podemos ver de otra manera, y es en desplazamiento con la amplitud de RMS. Entonces, las gráficas en negro, las curvas en negro, corresponden a esa amplitud de RMS del ruido, y aquí se hizo una comparación, al menos hasta el 11 de mayo,
de cómo era esto con respecto a los reportes de movilidad de algunas aplicaciones. Esto es con Apple, con los sistemas de los iPhone y las iPads, y vemos cómo se correlaciona en cuanto a la gran movilidad entre semana, la baja movilidad en fin de semana y la caída del ruido sísmico a partir del 13 de marzo, que es la primera línea vertical magenta, y cómo esta sigue cayendo hasta el mínimo que empieza a partir del 6 de abril aproximadamente. Aquí me gustaría hacer un comentario que, bueno, esto es con equipos Apple, entonces estaría yo pensando en un segmento de la población, pues, muy seleccionado en términos económicos y, por lo tanto, no necesariamente se refleja en la movilidad en la ciudad con transporte público o, pues, gente que tiene que salir a trabajar. Entonces, en términos de movilidad con esos sistemas es del 60%, mientras que en niveles de ruido lo máximo que se alcanza en una estación de la Ciudad de México es del 30%, pero hay otras estaciones donde no rebasa el 10%. Aquí están nuestras mismas 4 estaciones. Ahora sí está el periodo completo desde el 1 de junio hasta el 1 de julio. Y lo que me es muy interesante en esta estación de Iztacalco es este efecto que se ve, cómo a partir de este anuncio de que vienen los municipios verdes o los municipios de la esperanza y el regreso a la normalidad, empieza a aumentar la movilidad en la Ciudad de México, el ruido sísmico, y con ello llega hasta el nivel en el que nos encontramos en las últimas 2 semanas y que esperamos se siga manteniendo mientras estemos en este famoso semáforo naranja. El comportamiento es similar en prácticamente las 3 estaciones de Iztacalco, Tláhuac y Benito Juárez, no así en Ciudad Universitaria, porque en Ciudad Universitaria pues la universidad sigue cerrada, entonces es muy poco el aumento que se tiene, aunque sí se tuvo a partir del 1 de junio, que fue cuando sí muchos académicos empezaron a regresar. Los porcentajes de reducción, el mayor que decía es aproximadamente del 30%. Aquí se me movieron las gráficas, pero los porcentajes, la mayor es de 27%, y hay unas pequeñitas como del 3%. Aquí también resaltar que en varias de las estaciones la reducción fue tal que llegamos a máximos que quedaron por debajo del nivel mínimo de ruido normal en esa estación. Entonces, la línea magenta lo que me está mostrando es el nivel máximo que se alcanza promedio en el ruido entre semana, que es cuando más movimiento hay en la ciudad. Mientras que la línea roja corresponde al promedio mínimo de lo que es el ruido en fin de semana. De tal manera que, como pueden ver en Iztacalco, es muy claro cómo se tuvo un nivel de ruido mucho menor, de hecho es como 5% menor, que el ruido mínimo de fin de semana. O sea, pasar por ahí, por esa estación, de esas 2 grandes avenidas, era mucho más tranquilo que pasar en un fin de semana que es tranquilo, ¿no? Esa sería la interpretación. Entonces, esta gráfica es como el compendio de varias de las estaciones de la ciudad y vemos ese sube y baja de entre semana, más o menos los mismos niveles. La negra corresponde al promedio y si seguimos la negra en promedio, pues las estaciones tenían un nivel de ruido antes de la contingencia. Viene el primer anuncio del 13 de marzo, viene la entrada en la jornada de sana distancia o quédate en casa o fase 2, en la segunda línea vertical roja en fuerte, y aquí me gustaría notar que viene cayendo el nivel de ruido sísmico, pero el subsecretario se da cuenta que en realidad no está bajando mucho la movilidad en la ciudad, y entonces sale un domingo, en la conferencia de ese domingo 29 de marzo, a decirnos que o nos quedamos en casa o esto se va a poner feo. Es muy enérgico en su llamado a quedarnos en casa y sí se ve un efecto en la semana siguiente, en las semanas siguientes, en cómo nos empezamos realmente a quedar en casa hasta que se da
el anuncio de que cambiamos de fase. Entonces, la fase 1 eran solo casos importados, la fase 2 eran ya casos locales, endémicos, y la fase 3 es ya se cuentan por miles los casos y ya es muy difícil mantener esta línea de contagios. Y las verticales naranjas corresponden a las fechas que ya les había dicho de los municipios naranjas, que es cuando ya se dice que vamos a regresar a la nueva normalidad. El primer semáforo naranja que se da en el país y ahorita la última vertical que corresponde al semáforo naranja ya en la Ciudad de México. Entonces, en promedio, en la ciudad bajó el ruido sísmico un 14% y ahorita nos encontramos solo 9% menos de lo que normalmente estamos. Entonces, ya no parece tanto, pero creo que todavía puede ser significativo y mantenernos en esta estadía de semáforo naranja. Y nada más, me regreso, semáforo naranja implica una ocupación hospitalaria en la ciudad menor al 65%, ¿no? Y que tengamos una tendencia de baja en esta ocupación hospitalaria por al menos 2 semanas. Eso quiere decir que en las 2 semanas anteriores, o ahorita ya llevamos un mes en la ciudad en el cual se ve una tendencia a la baja en la ocupación hospitalaria y que estamos en menos del 65%. Ahora, ¿qué ha pasado en otras ciudades? Esto corresponde a Mérida. Mérida se encuentra aquí en la península de Yucatán. El mapa de abajo a la derecha es el Golfo de México y la península de Yucatán. Y si alcanzan a ver aquí delineado con magenta, es el municipio en el cual se encuentra la Ciudad de México. La Ciudad de Mérida. El color de cada municipio corresponde al nivel de contagios o al nivel de casos que hay dentro de ese municipio. Entonces, en ese el rango es muy amplio, hay de entre 40 y 8,476, entonces puede ser 41, ¿no? Pero al final lo importante es que si dentro del estado, que también está delineado en naranja, pues es uno de los municipios con número de contagios o de casos importantes. Y lo que vemos aquí es cómo en Mérida pasó el primer anuncio, pasó el inicio de la jornada y realmente no hubo un cambio significativo en la movilidad. Fue hasta después de esta última llamada y sobre todo en la entrada de la fase 3, donde realmente Mérida se aplica y hay una reducción considerable del ruido. Este no es 6%, perdón, este tampoco le corresponde a esta gráfica, y queda muy, muy por debajo de lo que es el ruido mínimo en la ciudad. O sea, Mérida se murió en términos de movilidad de personas durante este mes de mayo, de que entra a México a la fase 3 y que se anuncia el asunto de los municipios verdes y el regreso a la nueva normalidad, donde otra vez hay gran actividad y vuelve a caer después seguramente de darse cuenta que había más contagios y ahorita regresó a cierto nivel. Sin embargo, no es tan alto como lo es normalmente, ¿no? Este es el caso de Tijuana. Tijuana, una ciudad fronteriza con Estados Unidos. Aquí se aprecia, pegada prácticamente a lo que es San Diego. Y pues es una zona muy complicada donde hubo una reducción de ruido sísmico, por lo tanto de actividad humana en la primera etapa de la contingencia. Sin embargo, a partir del 1 de mayo, pues se ve cómo aumenta la actividad humana y está en niveles realmente altos, inclusive en fin de semana, está muy por arriba de lo que estaba antes de la contingencia. Entonces esto, pues creo yo, sí es de preocuparse. Esta es la estación de Zacatecas. Zacatecas, como mencioné, fue el primer estado en irse al semáforo naranja. Esta estación se encuentra dentro de la ciudad de Zacatecas, aquí también mostrado en el mapa. Este estado está en el centro del país. Vemos cómo hicieron una labor prácticamente instantánea en el quedarse en casa. La movilidad, a pesar de que esta estación se encuentra pegada a uno de los hospitales de la ciudad, pues fue inmediata
bastante considerable la reducción, más del 18%, este sí corresponde a esta reducción del 18%, tuvo mayor reducción y apenas comenzó la subida, pero se ha mantenido prácticamente en los niveles de fines de semana, al igual que en la Ciudad de México. Hay estaciones donde no se ha visto esta reducción y pues estamos tratando de explicar a qué se debe. Esta es la de Cayaco, que también ya se las había presentado en las costas del Pacífico, muy cercana a Acapulco. Acapulco es el vecino, de hecho es el municipio. Acapulco se encuentra aquí, Cayaco se encuentra un poquito más hacia adentro. Y vemos cómo viene el primer anuncio y aumenta el ruido. Entonces yo pensé que podría deberse a que la gente, pues como no tenía nada que hacer en la ciudad, pues se fue a la playa o a las costas. Sin embargo, vemos que esto se mantiene en los mismos niveles y si pensamos en qué pudo haber pasado, pues resulta que en esos días del anuncio y de la entrada a la fase 2, pues también entró otra cosa que se llama primavera, y con la primavera entran algunos fenómenos meteorológicos que pueden tener contribuciones en altas frecuencias, vientos, inclusive lluvias, y esto más bien puede ser un reflejo del cambio de estación meteorológica y no necesariamente de actividad humana. Otra estación que también nos preocupó, y creo que esta sí tuvo que ver con cuestiones humanas, fue una que se encuentra en otro estado del centro del país, en Hidalgo. Aquí se marca también en el centro y es uno de los municipios con mayor contagio en ese estado. Y lo que ven es que a partir del anuncio, pues también hay un aumento en el movimiento de esa estación. Esto, cabe mencionar, son poblados pequeños, no son, el nivel de ruido es bajo en general. De hecho, las señales de esta estación son muy bonitas, pero pues se ve cómo hubo un aumento en el ruido en ese rango de frecuencias y cómo después de mayo esto ya regresó a la normalidad y más o menos se mantiene en sus niveles habituales. Y si vemos con detenimiento, pues este pico corresponde a la Semana Santa. Entonces aquí sí creo que la implicación es que la gente regresó a su pueblo para pasar esa semana de descanso y pues si no tenía nada mejor que hacer en ningún otro lado, regresó esa semana y también regresó la otra semana. Permítame un segundo. Aquí yo les escucho fuerte, claro, cambio. Gajes del oficio, ustedes disculparán. Y bueno, ahora, ¿qué implica también esta diferencia en los niveles de ruido? Pues la otra es que no solo los instrumentos lo perciben, sino que también nosotros humanos percibimos un menor nivel de vibración en el suelo. Y esto lo vimos claramente con un evento que ocurrió el 20 de abril, cuando ya estábamos en plena contingencia y quedándonos en casa. Fue un evento de magnitud 5. Estos normalmente no son ampliamente percibidos en la Ciudad de México. Lo que ven son mapas de intensidades macrosísmicas generados a partir de encuestas en Internet. Y todos los 4 eventos que ven en los mapas pequeños, pues son de magnitudes relativamente similares a la de ese sismo del 20 de abril, magnitudes 4.9, 5, 5.1, y ven cómo pues la máxima había sido 84 encuestas. Sin embargo, para el sismo de este año, pues se recibieron 114 encuestas, algunas de ellas en lugares de la Ciudad de México donde normalmente no hay reportes de percepción para este tipo de eventos. De tal manera que nuestra interpretación es que efectivamente está tan tranquilo, no hay tanto paso de camiones y todo el vaivén de la ciudad, que es más fácil percibir estos movimientos que son ligeros para estos sismos de magnitud 5 que ocurren en las costas de Guerrero. Ahora también, hace un año tuvimos un enjambre que ocurrió dentro de la Ciudad de México. Se ve en el mapa la huella de la Ciudad de México y los puntitos verdes corresponden a ese enjambre que ocurrió. Logramos detectar hasta magnitudes 1.2 porque se encontraban muy cerca de una de las estaciones que tenemos en la red del Valle. Sin embargo, pues la percepción era hasta aquellos de magnitudes 2.2 quizás.
Mientras que ahorita, durante la contingencia, ya llevamos 6 sismos dentro de la Ciudad de México. El 2.9 se sintió sin duda, hubo mucho comentario, y el de 2.2 también causó algo de revuelo en la percepción de la gente. Los otros pequeños ya no han causado tanta percepción, pero lo bonito es que se ven más claros en las señales. Desafortunadamente ya no me dio tiempo de prepararles algunas imágenes de la señal sísmica para que vieran la diferencia entre un sismo de magnitud 1.8 en estas estaciones con el nivel de ruido que se tiene en la ciudad de manera normal, contra este de 1.8 en un día donde todavía tenemos niveles bajos de ruido. Y pues creo que con eso cerraría. Se me cerraron, ¿no? Más bien me salté estas, permítanme un segundo. Cerraría con estas preguntas. Y yo lo que estoy interesada es en seguir monitoreando este ruido sísmico y ver, sobre todo ahora que estamos regresando a estos famosos semáforos naranjas y amarillos y verdes, pues vamos a tener ese aumento en los niveles de ruido, y si estos aumentos nos pueden pronosticar un poco el cómo se va a comportar la pandemia y los contagios aquí en México. La otra que me interesa bastante es ver este nivel de detectabilidad que les comentaba de estos sismos pequeñitos, sobre todo en Ciudad de México. Afortunadamente, digo desafortunadamente para la población, afortunadamente para mí, sí tuvimos estos sismos en el mes de junio, y pues me van a permitir justamente el poder contestar esta pregunta de los niveles de detección. Y algo que están explorando otros colegas es, en general, cuando se hacen los análisis de estructura a partir del ruido sísmico, se está asumiendo que el campo es difuso y que las fuentes son en todas direcciones. Sin embargo, lo que les presentaba de la estación de Iztacalco, pues parece que no necesariamente es omnidireccional, que tiene una dirección preferencial por la ubicación de las avenidas. Entonces, algunos colegas han empezado a revisar esta situación de si hay implicaciones en la generación de la función de Green por no cumplirse en general este asunto del campo difuso. Y nada más para cerrar, pues las señales sísmicas pues, nos representan estas vibraciones que está experimentando el suelo con muchísimas causas, entre ellas la humana, y como resultado de esta jornada de sana distancia, pues en muchas de las ciudades mexicanas, como ya se los presenté, hemos observado esa reducción del nivel de ruido antropogénico. En algunas partes fuera de la ciudad, la reducción es muy poca o inclusive es nula, o en algunos casos, como se los presenté en Cayaco y en Demacú, hay un aumento. Aquí es importante reconocer que en muchas estaciones remotas, pues en realidad estamos en localidades con muy poca actividad humana, de tal manera que pues no se esperaba ver esta reducción. En donde estamos en ciudades, pues sí se observa, pero lo que fue sorprendente es ver en estas comunidades pequeñas cómo hubo ese aumento, quizás por el retorno de los habitantes que viven y trabajan normalmente en las ciudades y regresan en temporadas de descanso a sus poblaciones de origen. Ahora también está el caso de las que están en la costa, que bueno, ese aumento puede deberse más bien a actividades meteorológicas y de la temporada, porque ya estamos en temporada de lluvias y huracanes. Entonces, los niveles de ruido pues están totalmente correlacionados con la densidad poblacional y pues con su actividad. Y pues recordarnos, quedarnos en casa. Aquí en México el eslogan es ese, quédate en casa. Entonces, pues también creo que aplica ahorita en todo el mundo, quédate en casa. Y con eso ahora sí, muchísimas gracias. Y ahí están los agradecimientos a todos los que han colaborado en la generación y la discusión que hoy les presenté.